En esta lección vamos a hablar acerca de los diferentes formatos de archivo que podemos utilizar a la hora de trabajar con fotografías. Por supuesto, vamos a hablar acerca de los formatos más comunes. Hay un montón de formatos que salen constantemente y que eventualmente van a volverse la norma en el futuro, pero por ahora vamos a enfocarnos con los más comunes que podemos utilizar al día de hoy. Y está además, creo, enfocarnos en el aspecto específicamente técnico o detallista de los aspectos técnicos de cada formato. Por ejemplo, probablemente no expliquemos qué es lo que significa cada una de las letras de su extensión. Eso es algo que fácilmente puedes buscar y encontrar en Wikipedia o en Google. Vamos a enfocarnos en el aspecto práctico de qué significa para nosotros a la hora de trabajar con estas imágenes utilizar cada uno de estos archivos. Y vamos a partir con los archivos más comunes, que son los archivos tipo JPG. ¿Qué es lo que nos ofrece un archivo JPG? Bueno, un archivo JPG es uno de los archivos más comunes a la hora de trabajar con fotografías. ¿Por qué es tan común trabajar con el formato JPG? Por dos razones principales. Porque es un formato que nos permite tener una gran cantidad de colores. Podemos trabajar con una gran cantidad del espectro RGB al utilizar una imagen en JPG. Y además, ese es el primer factor. Y además, el segundo factor, y también muy importante, es que el formato JPG es bastante comprimido. Por lo tanto, una imagen que en algún otro formato en determinado tamaño nos ocuparía, por ejemplo, 7 megas, en un formato JPG, dependiendo de las configuraciones que hagamos al momento de guardar el archivo JPG, va a poder pesar la mitad o una pequeña fracción de lo que pesaba en otro formato, por ejemplo. Ahora, JPG tiene sus ciertas limitaciones y son bastante importantes, porque un archivo JPG, como te decía, nos permite aplicar cierta compresión. Por lo tanto, cuando recibimos y tenemos que trabajar con un archivo que ya viene en formato JPG, es un archivo que, por lo general, en la mayoría de los casos, es un archivo que ya viene comprimido. Por lo tanto, hay cierto nivel de calidad que se ha perdido, y si tenemos que aplicar modificaciones sobre un archivo que ya está comprimido y ya está reducido en su calidad, por supuesto no vamos a poder sacar la mayor cantidad de calidad sobre este archivo, porque ya viene reducido en su calidad. No estamos trabajando con el producto en bruto, no estamos trabajando con toda la información que podría tener una imagen, sino que estamos trabajando con una imagen que, a pesar de que no haya pasado por Photoshop, a pesar de que no haya pasado por ningún programa de edición, es una imagen que ya viene trabajada y comprimida en un formato JPG. Por lo tanto, ¿es bueno el formato JPG? Por supuesto que es bueno, pero es un formato ideal para que tengamos nuestras imágenes una vez que ya hemos trabajado con ellas y esta imagen está lista para que la utilicemos en la web o en algún otro formato o en algún otro soporte. Ahí creo que es buena idea trabajar con un archivo JPG. Pero si vamos a trabajar con una imagen, lo ideal es que nuestro archivo base no sea un archivo JPG. Lo ideal es que comencemos a trabajar desde un archivo en completa resolución, en completo tamaño y sin ninguna pérdida de calidad. Entonces, ahora, es cierto también que al momento de exportar archivos JPG, tú puedes elegir el nivel de compresión o el nivel de calidad que le vas a dar a este archivo. Por lo tanto, si te fijas en Photoshop, por ejemplo, cuando estás guardando un archivo en formato JPG, te pregunta sobre una escala de calidad que puede ir desde 0 a 12, en donde si desplazas este selector hasta 0, finalmente vas a exportar esta imagen en un tamaño muy reducido, pero con calidad reducida también. Y si lo exportas en tamaño 12, esta imagen no va a perder ningún poquito de calidad y vas a tenerla prácticamente en calidad completa, y quizás te sirve para trabajar con esta imagen. Pero lo ideal es que JPG sea un archivo final, un formato de archivo final, y no un formato de archivo base sobre el cual vamos a trabajar. Ahora, es cierto que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando estamos trabajando con clientes, lo que nos van a enviar es un JPG. Así que tenemos que saber que vamos a tener esa limitante, pero también
el saber que nos van a enviar JPG nos provee de un argumento que le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? No vamos a poder sacar tanto provecho de esta imagen porque ya me la enviaste comprimida, ya me la enviaste como JPG. Si me lo hubieras enviado como un archivo RAW, como un archivo TIFF en alta resolución, quizás podríamos haber hecho un poquito más. Y ya vamos a ver ese tipo de formatos más adelante. Vamos al segundo tipo de formato, PNG. ¿Cuál es la diferencia de un archivo PNG con un archivo JPG? Un archivo PNG es un archivo que igual tiene cierta compresión, lo cual es bueno. Pero lo más importante, y yo creo que el factor esencial de los archivos PNG versus los archivos JPG, es que los PNG pueden tener transparencia. Es decir, un archivo JPG siempre va a ser un rectángulo o un cuadrado con información adentro. Y esta información puede ir desde el blanco absoluto hasta el negro absoluto. Y todo el rango de colores entre medio. Un archivo PNG puede tener todo este rango que va desde el blanco, completamente blanco, hasta el negro, completamente negro, pero además tiene todo un espectro extra que son las transparencias. Y estas transparencias no son una cuestión de este píxel es transparente o no es transparente. No es una cuestión completamente estricta de transparencia, no transparencia. Un archivo PNG también permite niveles de transparencia. Por lo tanto, vas a poder tener ciertos píxeles o ciertas zonas que tienen una opacidad del 50%, otras zonas con una opacidad del 30%. Y eso es muy útil, sobre todo si estamos trabajando en la web, por ejemplo, en donde a partir de un archivo PNG tú podrías tener un degradado que va desde un color completamente opaco, que no es transparente, y a través de un degradado llegas a una zona de la imagen que es completamente transparente. Entonces este tipo de archivo es genial si lo vas a utilizar, por ejemplo, para una web y vas a poner el logo. Entonces puedes poner el logo con todos sus colores, pero el fondo de esta imagen dejarlo transparente. Por lo tanto, este logo tú puedes ponerlo sobre algún color, sobre alguna imagen, y no vas a tener problema porque el logo va a mantener su diseño, sus colores, pero el fondo va a poder ser completamente transparente. Entonces esto resulta ser bastante útil para esos casos. O por ejemplo, si es que en tu diseño quieres poner a una persona que es solo la persona sin fondo, puedes hacerlo fácilmente con un archivo PNG porque usando técnicas que ya vamos a ver más adelante dentro de este curso, puedes recortar el fondo de este personaje y exportar este PNG y utilizar este formato dentro de la web o dentro del diseño que estés haciendo y ponerlo donde tú quieras, porque el fondo va a ser transparente, de la misma forma como lo veíamos con el ejemplo del logo. Entonces, ¿dónde utilizar PNG? PNG nos sirve principalmente porque tiene este fondo transparente, y eso es genial. Si es que vas a utilizar una imagen que no tiene fondo transparente y tiene muchos colores, en ese caso es lo mejor utilizar un archivo JPG. Pero si vas a utilizar archivos o fotografías o imágenes que tienen pocos colores, como por ejemplo un logo, aunque no tengan transparencia, tiende a funcionar mejor el archivo PNG. Y además, si es que vas a utilizar algún archivo que tiene transparencia, por supuesto tienes que usar PNG porque es el formato de archivo que te permite eso, a diferencia de JPG. Veamos ahora el tipo de formato GIF. ¿Qué es el formato GIF? Es un formato bastante utilizado en la web, pero principalmente utilizado por la capacidad de generar animaciones. Hace bastante tiempo, cuando yo comencé a trabajar en el mundo de la web, el formato GIF era básicamente el formato que te permitía tener transparencia. Pero a diferencia de los archivos PNG, GIF te permite tener transparencia, pero es completamente estricto en términos de transparente u opaco. No puedes tener píxeles que son medianamente opacos. No puedes tener píxeles que tienen un 30% de transparencia, 40% de transparencia. Con un archivo GIF o es transparente o es opaco. Pasas de uno al otro.
no tienes puntos intermedios. Así que ese es un factor súper importante a tener en consideración, porque por ejemplo, si vas a trabajar con un logo y a este logo quieres ponerle un fondo transparente, generalmente es buena idea que en el borde de esta imagen haya cierta suavidad o cierta transición entre lo que es opaco y lo que es transparente. Generalmente tienes 1 o 2 píxeles que hacen esta suavidad, y eso hace que un logo o una imagen transparente se vea bien. Pero con un archivo GIF no tienes esa sutileza. Por lo tanto, tiende a ser un tipo de archivo que no es muy utilizado por su transparencia. La otra característica importante de los archivos GIF es que te permiten crear animaciones. Y esa probablemente es la característica más importante que ha hecho que este formato de archivos sea bastante utilizado actualmente, porque nos permite exportar cosas chistosas, nos permite exportar memes, nos permite exportar pequeños fragmentos de animación de unos 10, 20, 30 frames que nos permite expresar ciertas cosas de manera bastante rápida. Pero en términos de diseño, si estamos hablando de exportar imágenes o exportar fotografías en formato GIF para utilizar en la web, no es algo que nos permita mucho, no es algo que nos permita trabajar muy bien, porque estas son te he hablado acerca de 2 características principales de los GIF, que tiene transparencia, pero la transparencia es estricta, así que no es muy buena idea. Permite usar animaciones, lo cual es genial, pero tampoco es tan relevante a la hora de diseñar. Y el tercer punto importante de los archivos GIF es que tienen ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de colores. Cuando exportas un GIF, generalmente una imagen GIF te permite tener 128 colores o 256 colores, pero tiene una cierta cantidad limitada de colores. Por lo tanto, tampoco es que tengas una buena capacidad de reflejar la fotografía que tomaste al momento de exportar un GIF. Siempre te va a bajar mucho la calidad, principalmente porque baja la cantidad de colores que puedes utilizar. Así que el formato GIF, el único beneficio que yo le daría, o el único pro que le veo al formato GIF, es que puedes exportar animaciones, pero estas animaciones tienden a ser algo más útil a la hora de hablar del contenido de un diseño, hablar del contenido de una web, no tanto así a la hora de hablar del diseño o del layout de los elementos. Bien. Y por último, en esta primera pasada de archivos tenemos el formato SVG. ¿Qué es el formato SVG? Es un formato de imágenes vectorial, que nos sirve mucho para exportar logos, nos sirve mucho para exportar iconos y ese tipo de cosas que podemos dibujar, por ejemplo, en Illustrator o en Sketch o en Adobe XD a partir de la herramienta de pluma. Todas esas cosas es genial que las podamos exportar como formato SVG, pero al ser formato vectorial no nos sirve para exportar fotografías. Entonces, ya que en este caso estamos hablando de fotografías, el formato SVG no es relevante para nosotros. Entonces, esos son los 4 formatos de imagen que son los más utilizados, principalmente en la web hoy en día. Pero este tipo de formato no es lo ideal si es que estamos trabajando para un formato impreso, por ejemplo. Porque, los archivos JPG y los PNG los podemos exportar en alta resolución. Así que eso es genial. Y sobre todo si los exportamos sin perder calidad, los podemos utilizar a la hora de imprimir. Así que no hay problema con eso. Pero vamos a hablar de formatos de origen. Formatos con los que podemos trabajar. Porque vimos que JPG, PNG, GIF y SVG son formatos a los que deberíamos exportar nuestras fotografías. Pero lo ideal es que trabajemos nuestras fotografías en estos 3 tipos de formatos que te voy a hablar ahora. Partamos hablando del formato RAW, que se escribe R-A-W. RAW en inglés significa crudo, y esa es una palabra que define muy bien la utilidad que nos ofrece este tipo de archivos. Mira, seguramente habrás notado que cuando sacas fotografías con tu cámara o con tu celular, el archivo que recibes es un archivo .jpg, en la mayoría de los casos. Bueno, ¿por qué recibes un JPG? Directamente de la cámara. Si dijimos que un archivo JPG es un archivo que ya está
procesado y comprimido. Bueno, recibes un archivo JPG porque la imagen que te entrega la cámara ya está procesada y comprimida. En la mayoría de los casos la cámara no te lo entrega comprimida, pero sí te lo entrega procesado. Entonces, la de los celulares sí las comprime incluso. Pero ¿qué es lo que hace una cámara para entregarte un archivo JPG? Vamos a profundizar en esto más adelante, pero básicamente la cámara lo que hace es capturar una cierta cantidad de luz, la ingresa en su procesador. El procesador elige la exposición en base a las configuraciones que tú tuviste y esto lo convierte en una imagen JPG. Por lo tanto, los ítems o las zonas de la imagen que estaban más claras se van completamente a blanco, las partes de la imagen que estaban en negro se van completamente a negro y no hay nada que puedas hacer al respecto. Esta imagen ya está procesada. Pero cuando le dices a tu cámara que te devuelva un archivo RAW, lo que hace la cámara es capturar toda la luz que entra, ponerla como base, poner toda esa información en un archivo que viene crudo, no aplica ningún procesamiento y te entrega un formato con toda la información que recibió. Eso es un archivo RAW. Entonces, dentro de lo posible, tenemos que comenzar a trabajar nuestras fotografías a partir de archivos RAW, ya sea que le pidamos a nuestros clientes que nos entreguen las fotografías en formato crudo o que trabajemos directamente con imágenes que nosotros hayamos sacado y siempre que saquemos fotografía nosotros mismos, tratemos de que sea en formato RAW. Ahora, RAW no es un formato de archivo en sí mismo. La extensión del archivo RAW puede cambiar dependiendo del modelo o de la marca de cámara que se esté utilizando para capturar la fotografía. En mi caso, mi cámara, por ejemplo, exporta o toma los archivos RAW en formato NEF. Entonces el archivo es nombre de la imagen .nef. He recibido imágenes desde otras cámaras que vienen en formato .cr2. Y entiendo que hay otros tipos de formato que también son crudos. Así que RAW, más que un formato o una extensión de archivo en sí misma, es un concepto o una forma en que se trabajan ciertos archivos de manera cruda para que nosotros trabajemos posteriormente con ellas. Ya vamos a ver más adelante un poquito más de detalle acerca de los archivos RAW. Hablemos ahora de los archivos TIFF. TIFF. El formato TIFF fue por mucho tiempo y sigue siendo uno de los archivos más utilizados a la hora de exportar imágenes que se van a utilizar dentro de un diseño que se va a impresión. ¿Por qué? Porque el formato TIFF no tiene pérdida. Generalmente es un tipo de formato que conserva toda la calidad de la imagen que tú estás exportando. A diferencia de un archivo RAW, por ejemplo, el archivo RAW tiene toda la información de la imagen para que nosotros trabajemos con ella. Bien, el formato TIFF es el equivalente a JPG, pero con mayor capacidad de calidad. Ahora, esta diferencia entre JPG y TIFF pasaba mucho hace un tiempo, en donde JPG siempre era comprimido, pero en el mundo actual en el que vivimos también puedes exportar un JPG sin pérdida, por lo tanto es casi equivalente a un TIFF, con la diferencia que el JPG puede bien ser comprimido, puede bien ser sin compresión, mientras que un TIFF en la mayoría de los casos o prácticamente siempre va a ser sin pérdida. Entonces ya sabes que si recibes un archivo TIFF es un archivo que viene en completa calidad, pero al igual que JPG es un formato de exportación, es un formato cuando ya trabajaste con tu fotografía y quieres insertarla en InDesign, por ejemplo, ahí tienes que trabajar con el formato TIFF. Otra característica importante de los archivos TIFF es que te permiten ingresar contener cierta información adicional. Como por ejemplo, una de las cosas más interesantes que puedes agregar son las máscaras de recorte. Entonces, estas máscaras de recorte te permitirán que cuando insertes esta imagen en InDesign o en Illustrator, por ejemplo, estos programas van a identificar esta máscara de recorte y van a recortar cierta parte de la imagen borrando el fondo. Y esto es súper importante porque te permite que este archivo TIFF tenga un comportamiento similar al comportamiento que tendría un archivo PNG, por ejemplo, en donde tienes cierta transparencia. Bueno,
con el archivo TIFF, no tienes transparencia, pero sí puedes tener una máscara de recorte que más o menos te da la misma funcionalidad. Y el último formato de archivo del cual te quiero hablar en esta lección es el formato PSD. El formato PSD es el formato de Photoshop y básicamente es el formato editable de Photoshop. Cualquier cosa que hagas en Photoshop, cuando tengas capas, cuando tengas ajustes, cuando tengas configuraciones y quieras seguir trabajando posteriormente con esta imagen, el archivo PSD es el que te va a permitir tener ese dinamismo, es el que te va a permitir guardar este archivo con sus diferentes capas, con sus diferentes ajustes, abrir este archivo, guardarlo y seguir modificándolo posteriormente. Ya hablamos acerca de los archivos de exportación, que son JPG, PNG, GIF y SVG, que son los que se pueden utilizar para la web. Hablamos también del formato de exportación TIFF, que es un formato ideal en el cual vamos a exportar nuestras imágenes para utilizar en formatos para impresión. Y hablamos de los archivos RAW o crudo, que idealmente van a ser nuestro punto de partida cuando empecemos a editar una imagen, y los archivos PSD, que en este caso van a ser nuestros formatos base sobre los cuales vamos a ir trabajando o sobre los cuales vamos a ir guardando durante el proceso de edición de una fotografía en Photoshop. Espero que te haya quedado clara la diferencia entre estos diferentes formatos de imagen. Por supuesto, hay otros formatos de imagen que son menos utilizados o son derivaciones de estos mismos, pero si entiendes el concepto de estos formatos de archivo, vas a tener una visión general de qué tipos de formatos tienes que exportar o con qué tipos de formatos tienes que trabajar en cada ocasión. Si tienes alguna duda, déjamela debajo de este video y vamos conversando al respecto. Nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.